Buenos días hermanos, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra escuela dominical. Como ustedes saben, el mes de mayo por lo regular celebramos el mes de la familia y a diferencia de otros años, el día de hoy vamos a comenzar a meditar desde el punto que nosotros somos parte de la familia de Dios y pues cómo es que pues el Señor nos ha llevado a ser parte de este círculo sumamente cercano. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora suplicamos, Señor, de tu guía y dirección para que seas guiándonos, Señor. Permite que tu bendita palabra pueda ser de bendición para esta escuela dominical, que podamos aprender a través de la misma, Señor, y pues que seas tú alentándonos, Señor, en medio de nuestras tribulaciones, tristezas, y que podamos ver, Señor, la maravilla que tú has hecho con nosotros, desde tu óptica, Señor, lo que en algún momento se manifestará, Señor, lo que somos, pero que por fe esperamos. Y te suplicamos, Señor, seas llevándonos a vivir bajo esta esperanza, Señor, no de una manera pasiva, sino de una manera activa. Gracias y sé tú guiándonos, Señor, en esta escuela dominical, que sea tu bendita palabra expuesta y no el pensamiento del hombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy voy a comenzar leyendo algunos pasajes del libro de Apocalipsis, específicamente del capítulo 19, y voy a leer a partir del versículo 6. Y el contexto de este pasaje pues es aquel momento donde pues va a haber una alabanza en el cielo, la cual esa alabanza es cuando cada uno de nosotros ya estemos delante de nuestro Dios, ya no en este cuerpo, sino ya vestidos de su gloria y pues alabándole, ¿no? Entonces quiero leer a partir del versículo 6, capítulo 19 de Apocalipsis. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, hermanos, la escena que nosotros estamos viendo, pues es aquel momento donde la iglesia como esposa de Jesucristo se presenta delante de Él y está ahí en un momento pues importante, necesario, o más bien un momento que a la fecha pues no nos podemos imaginar, hermanos. Es un momento donde pues realmente, como dice aquí, estaremos vestidos de lino fino, lo cual implica pues pureza, santidad, y es un momento donde la principal característica pues es evidentemente que vamos a ver a nuestro Dios, su gloria, su grandeza, pero lo más importante es que nuestros nuevos cuerpos que Él nos dará serán unos cuerpos que resisten su santidad porque Él nos ha santificado. Y creo que pues este es como el momento más esperado por todos los cristianos, el hecho de vernos delante de nuestro Dios cara a cara, tal cual seremos. Será un momento que al día de hoy no tenemos forma de cómo expresarlo, pero seguramente será glorioso. Y el punto aquí, hermanos, es que ¿qué es lo que ha pasado para que nosotros lleguemos aquí a este momento donde estamos delante de su presencia, donde pues ya estamos con nuestros cuerpos glorificados? Pero para llegar a este punto pues han sucedido grandes cosas, ¿no? Y mirando en retrospectiva, lo primero que nosotros
tenemos que recordar es que en un momento Dios ya había creado esta familia, la había puesto en un lugar llamado Edén, y Él había puesto las reglas muy claras en ese momento. Evidentemente la forma en cómo vivió Adán y cómo vivimos nosotros es muy diferente, ya que en su primer momento Adán, antes de que el pecado entrara al mundo a través de él y Eva, pues ellos tenían una relación directa con Dios, no había vergüenza, no se tenían que esconder por miedo a su santidad, por ser destruidos, pero lo que sí vemos es que ese punto exacto es donde pues el hombre cae, eh, cede, desobedece a Dios, peca, se introduce el pecado al mundo y al mundo que Dios había creado, y esto es algo terrible, ¿no? Porque muchas veces a los niños solo les decimos el pecado es desobedecer a Dios, ¿no? Y es verdad, es desobedecer a Dios, pero en el fondo, en esencia, lo que nosotros manifestamos con el pecado, pues es un rechazo abierto, claro, a la voluntad de Dios. Y eso es lo grave, ¿no? Adán y Eva, por ejemplo, rechazaron por completo las instrucciones precisas que Dios les había dado de no comer de aquel fruto y lo hicieron, ¿no? Y en ese momento el pecado entra al mundo y por ende, pues cada uno de nosotros fuimos afectados, y así es como cuando tenemos la dicha de nacer, nacemos con pues muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y vemos ese inicio, ¿no? Donde la familia estaba junta, Adán, Eva, donde no había nada que se interpusiera entre ellos, pero Dios permite que ellos sean probados. Eso es algo que debe dejarnos muy tranquilos, porque entendemos que Dios no hace robots, sino que pues hace seres humanos que piensan o que usan su raciocinio. Y pues bueno, él en ese primer pacto en ese primer momento deja que Adán ejerza su libertad de elegir entre la voluntad de Dios y rechazar la misma, ¿no? Y nosotros pues vemos que esta fue rechazada, y de ahí se derivaron una serie de situaciones, ¿no? Pero pues regresando al pasaje que nosotros analizábamos, pues vemos cómo este punto donde hay una cena por bodas del Cordero, pues a muchos nos puede remitir al momento donde pues nosotros nos casamos, y podemos ver que ahí es el inicio de una familia, ¿no? Y esta familia que está aquí reunida en este capítulo de Apocalipsis, pues vemos que en el versículo 6, al final de lo más importante, y estos seres que están ahí, que se escucha un gran estruendo, están diciendo aleluya, ¿no? Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Sabemos que hoy día el Señor también reina, Él es soberano, pero lo que aquí nos está diciendo es que Él ya va a gobernar por completo, ¿no? Dice, gocémonos y alegremos, demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y aquí es donde comenzamos a entrar cada uno de nosotros. Dice, y su esposa se ha preparado, como si pareciera que a nosotros, la esposa, la iglesia, que es lo que aquí está hablando, tuviésemos que prepararnos. Y esto es verdad, hermanos, pero desde un inicio debemos de entender que si nosotros vamos a estar en este momento, y nos lo declara el versículo 9 con mucha claridad, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas, ¿no? Entonces debemos de entender que para estar en ese lugar no es algo que yo anhele o que yo desee, simplemente es algo que el Señor nos da. Es un llamado. Recordemos que el Señor sabe quiénes son sus hijos desde antes de la fundación del mundo, quiénes son aquellos que vivirán por Él, con Él toda la eternidad. Y ahí están claramente, ¿no? Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para estar en esa cena? Pues en estricto sentido, pues nada, porque el estar en esas bodas es un regalo que Dios nos da, y es específicamente la salvación. La salvación no es algo que nosotros, es algo en lo cual nuestra participación es pasiva. Realmente Dios nos llama, Dios usa su espíritu para que nosotros podamos acercarnos a Él,
a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y a través del derramamiento de su sangre, es que Él como nuestro sustituto es que nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados, que es específicamente lo que nos separa de Dios. Recuerden que cuando Adán peca, él instintivamente o lo primero que él hace es esconderse de la presencia de Dios y dice, Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Dice, pues me escondí. ¿Y por qué se esconde? Pues simplemente porque la presencia de Dios pues lo deja en visto que él ha pecado, no la resiste, ¿no? Simplemente él dice, no, esto es algo que me pasó, pues es el pecado, ¿no? Y de igual manera en este lugar, algo que no va a haber es pecado, vamos a estar nuevamente como en un principio Adán. Pero veamos, me gustaría que fuéramos todos a Efesios 5, porque ahí el apóstol Pablo nos habla de este gran misterio que son las bodas del Cordero, ¿no? Ya decíamos que, pues en primera instancia para estar en esta cena, en esta reunión familiar, en esta reunión donde nos gozaremos cara a cara con nuestro Dios, pues el Señor Jesucristo tuvo que hacer algo y esto es algo que el apóstol Pablo resume como un gran misterio y él usa el ejemplo del matrimonio, ¿no? Y él no se refiere en este apartado, bueno, sí, da instrucciones acerca del matrimonio, pero también se refiere al hecho de la relación entre Cristo y la iglesia. Y lo primero que nos habla el apóstol Pablo en relación de Cristo y la iglesia es la forma, ahí en si nosotros vemos desde el Efesios 5:25 dice, maridos, es un mandato dirigido a los maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí es donde entra este ejemplo que usa Pablo y empieza a revelar este gran misterio entre Cristo y la iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Dice, aquí es lo importante, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos que en primera instancia, para que nosotros podamos estar en esa cena del Cordero, que es Cristo mismo, pues vemos que lo primero que el Señor Jesucristo hace es santificarnos, nos presenta a sí mismo gloriosos, pero lo más importante dice que su iglesia, que su esposa no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿no? Lo que está diciendo es que nosotros, cuando estemos en ese lugar, no vamos a tener ningún tipo de relación con el pecado. Y lo primero que Él hace, y es algo que nosotros pues vivimos, ¿no? Lo primero que Él hace es por gracia darnos salvación, aunque ésta no se manifieste por el momento, se manifestará en algún punto, ¿verdad? Y vean cómo este esfuerzo que el Señor Jesucristo hizo es realmente mayúsculo, ya que el momento en el que Adán y Eva pecan, entra el pecado y ya lo dijimos, es un rechazo a la voluntad y es la forma en cómo cada uno de nosotros vivíamos antes de Cristo, rechazando por completo su voluntad. Inclusive aquellas personas que han nacido en cuna cristiana en algún momento tuvieron que reconocer esto y volverse a Dios, ¿no? ¿Por qué? Por el llamado de Él mismo. Entonces vemos que el pecado es algo mayor, es algo mayúsculo y realmente cuando esto sucede en Adán y Eva fue un desastre, pero el Señor lo, pues digamos que lo limpia, ¿no? Y el esfuerzo que Él hace es mayúsculo porque es Dios mismo en Cristo Jesús recibiendo el castigo por nuestros pecados, ¿no? Entonces aquí con claridad vemos cómo el Señor Jesucristo hizo todo por su iglesia. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Y de esta forma, el Señor Jesús nos hace, bueno, Dios nos hace parte de su cuerpo, nos hace parte de su familia muy cercana. Y vemos esta perspectiva, ¿no? A veces cuando comenzamos a hablar del mes de la familia, siempre hablamos las funciones de papá, de mamá, de los hijos. Pero es importante que nosotros entendamos que nosotros somos la esposa de Cristo, la iglesia.
Como dice en Apocalipsis 19, esta iglesia se ha preparado, pero esa preparación, hermanos, se da a partir de que lo primero que el Señor nos da es salvación, a partir de que somos llamados. Ahora, ¿cómo es que se prepara la iglesia? Eso es un buen punto. ¿Cómo es que se prepara, no? Dice en el versículo 7 del capítulo 19 de Apocalipsis, dice, gocémonos y alegremos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo es que nos preparamos nosotros, hermanos? Pues es de una manera muy sencilla, a partir de la lectura, de la oración, de la obediencia a la palabra, a la meditación. Y debemos de entender, hermanos, que esto es una lucha constante. Si hay algo que nos caracteriza a pesar de que somos salvos, es que tenemos aún pecado en nosotros, y esto es una condición que no se nos va a quitar hasta el momento que nosotros estemos en presencia de nuestro Dios, ya sin relación con el pecado. Es una lucha constante, hermanos, y es algo que cada uno de nosotros debemos de estar siempre con el dedo en el renglón, no relajándonos, porque no sé a ustedes, a mí sí me sucede que si me empiezo a relajar, pues comienzo a hacer a un lado las cosas importantes. Entonces, esa es la forma en que nosotros nos preparamos, y meditando, leyendo y por supuesto sirviendo. En el versículo 8 dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? Ahora debemos de entender, hermanos, que si hay algo bueno, hay algo justo dentro de nosotros, no es por nosotros mismos, sino es porque Dios nos santifica, nos justifica y nos permite servirle. Esas acciones justas son aquel servicio que nosotros hacemos y que Dios ha preparado de antemano. No es que nosotros tengamos un buen corazón y que de repente se nos ocurrió hablarle a alguna persona. No, hermanos, nada de eso. Debemos de reconocer que todo lo bueno, santo, justo y verdadero es y viene de parte de Dios, y es algo que Él nos ha dado. La semana pasada hablábamos de que nosotros somos templo del Dios vivo, y es por eso que nosotros podemos hacer esas acciones justas. Y esas acciones justas se ven reflejadas aquí, ¿no? Y obviamente cuando se refiere que estamos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, sí son las acciones justas de los santos, pero sobre todo debemos de reconocer que el que nos limpió, el que nos lavó, el que nos quitó nuestra desnudez fue Cristo. Él fue el que nos vistió de lino fino, de acciones justas, acciones que sí nosotros llevamos a cabo a través de nuestro servicio, pero no es por nosotros, sino es por Cristo. Él es el que nos viste. Recuerden que cuando Adán y Eva pecan, se dan cuenta que estaban desnudos, se avergüenzan, se dan cuenta de su desnudez. Pues en este punto nosotros estamos viendo cómo Dios nos limpia y nos viste, nos reviste a través de su sangre de un lino fino y resplandeciente. Y el versículo que leímos hoy, con eso concluyo, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, es decir, sumamente bendecidos, hermanos, aquellos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces vemos cómo Dios nos ha permitido ser parte de esta familia, y que es una familia eterna, hermanos, por siempre nos veremos. Entonces debemos de meditar en este llamado que el Señor nos ha hecho, y en medio de este tiempo, pues nosotros debemos de estar preparándonos como iglesia, ¿no? Como sirviendo a través de los medios que pues podemos en esta situación que atravesamos. Pues bien, hermanos, yo espero que no tengan ninguna duda. Si tienen alguna duda al respecto, pues pueden escribir ahí en el grupo de WhatsApp. Y pues bueno, no me resta más que pues agradecerles y orar para que pues el Señor nos siga guardando en medio de esta situación, y también pues que esta meditación, hermanos, nos lleve realmente a valorar lo que cada uno de nosotros somos delante de Cristo, su familia cercana, su círculo más cercano, y que ahí estaremos por toda la eternidad, aunque aún no se manifiesta lo que nosotros seremos. Vamos a dar gracias, hermanos. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos pues esta gran bendición, Señor, que tú nos has dado por Cristo Jesús, de estar delante de tu presencia, Señor. En algún momento se manifestará esto, y nosotros
olvidaremos esta leve tribulación que hoy pasamos y que a lo largo de la vida pasamos, Señor. Definitivamente, pues si hay algo que nos agobia durante toda nuestra existencia aquí en la tierra, pues es el pecado y no permite, Señor, que nosotros podamos ver a quién pertenecemos, qué es lo que somos, Señor. Ayuda, Señor, a que pues cada uno de nosotros pueda vivir con esta verdad en el corazón, bien grabada, Señor, en la mente, Señor, y pues que cada una de nuestras acciones sea conforme a lo que nosotros somos, Señor. Sabemos que aún nos falta muchísimo para estar a la altura de este varón perfecto, pero qué linda escena, Señor, nos permitiste meditar el día de hoy. El vernos a cada uno vestidos de lino fino, Señor, delante de tu presencia, resistiendo, sin temor, Señor, a ser muertos por causa del pecado, sin tener siquiera la culpa o la conciencia, Señor. Eso es algo que todos nosotros anhelamos, Señor. Pero pues aún falta tiempo y gracias también porque nos permites estar en este planeta Tierra, Señor, y te pedimos que pues el tiempo que tú nos permitas estar aquí, Señor, podamos verdaderamente servirte. Te suplico, Padre Celestial, así también que pues este tiempo de cuarentena, que serán más bien 60 días, pues bendigas a cada una de las familias de tu pueblo, Señor. Sabemos que no es fácil el vivir encerrado, Señor, pero pues suplicamos de tu gracia, Señor, para que pues la prudencia pueda caber en nuestra razón y también la paciencia, Señor. Permite que podamos ser de bendición, Señor, y gracias por este tiempo. También te quiero rogar por mis hermanos que pues están padeciendo alguna necesidad, sea de salud, económica o, o algún dolor, Señor, por, por cualquier índole. Te ruego que seas tú dando, Señor, conforme a nuestras necesidades. Gracias, Padre, por este tiempo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, pues muchas gracias por su atención y que tengan un domingo bendecido. Hasta luego.